Queridas hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy nos habla de que los que seguían a Cristo tenían muy diversas razones e intereses para hacerlo. Unos lo seguían admirados por lo que era, por lo que podían crecer con Él e incluso para ver lo que podían compartir con Él, mientras que otros lo seguían para ver lo que podían sacar de Él. Lo seguían, como escuchamos en el Evangelio, solo para obtener más pan del que había multiplicado. A eso se reducía su interés. Y por ello, Jesús los cuestiona porque en lugar de buscar valores más altos, se están reduciendo en su interés y se conforman con solo algo material. Esto nos recuerda que en todas las relaciones siempre hay un interés, lo que nos interesa de las personas. Por eso, hoy es un buen día para preguntarnos a quién o quiénes estamos siguiendo y por qué. ¿Cuáles son las razones o intereses que tenemos en ellos? Y también a preguntarnos quiénes nos siguen y qué intereses tienen en nosotros, qué esperan de nosotros. ¿Será que quieren compartir la vida o será que lo único que buscan es obtener un beneficio sin dar nada a cambio? Y también preguntarnos qué tipo de alimento somos para los demás y qué tipo de alimento buscamos también nosotros en los demás. Y tengamos en cuenta que de acuerdo a lo que buscamos, será lo que encontraremos. Buscamos bienes pasajeros, eso obtendremos. Buscamos bienes duraderos y trascendentes, eso encontraremos. Y en este tiempo es fácil saber quién nos sigue y a quiénes seguimos. ¿Saben cómo? Vean en su teléfono, ahí en el Twitter, en el WhatsApp, en el Facebook. Ahí ustedes tienen claro qué es lo que están buscando. Algunos solamente el fútbol, algunos noticias, chismes, algunos otros valores, algunos otros algo para divertirse simplemente, y también puede ver cada persona quién los está siguiendo. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que busca la gente en nosotros? Cuando comenzamos a estudiar la historia, nos enseñó en la escuela que inicialmente los seres humanos eran nómadas, es decir, que no se habían establecido o asentado en un lugar, sino que eran caminantes constantes, sin una meta o un lugar fijo en particular. ¿Por qué eran nómadas? Pues porque iban detrás del alimento que tenía 4 patas. Seguían a los grupos de animales para tener asegurada la comida mediante la cacería, y la carne debía ser fresca porque no sabían cómo conservarla durante mucho tiempo. Era esencial la búsqueda de este bien primario y por eso los seres humanos iban detrás de los grupos de animales constantemente buscando el alimento. Posteriormente, los seres humanos descubrieron la agricultura y con esto cambiaron las cosas porque teniendo seguro el alimento mediante los granos y los frutos, ya no tuvieron que ser nómadas, sembraban y salía la comida, volvían a sembrar, volvía a salir la comida. Se establecieron, por lo tanto, en un lugar seguro donde pudieran sembrar y cosechar. Estos otros elementos que daban seguridad y paz también eran y siguen siendo necesarios. Una vez asentados los grupos, poco a poco aprendieron a domesticar algunos animales y los aprovecharon como alimento para la carga o como material para vestirse. Así que, resuelto el problema de cómo conseguir el alimento y habitar en lugares seguros, vendrían cosas maravillosas, la cultura. La invención de la alfarería, los textiles, el descubrimiento de los metales, los inicios de la arquitectura, la música, el arte en general, el desarrollo de la cocina, pero sobre todo la escritura, con la que termina la etapa de la prehistoria y comienza la etapa histórica de la humanidad. Todo esto dio origen a la cultura que nos demuestra que para el ser humano no todo es comer y estar seguros, sino también responder a muchas otras necesidades e interrogantes. ¿A qué me refiero? A esto.
¿Se sentirían plenos un músico como Silverio, un científico o un artista plástico, escultor, pintor, etcétera, simplemente con comer o sentirse seguros? Claro que no. Ustedes mismos se sentirían totalmente plenos solo con comer, dejando de lado sus relaciones interpersonales, el afecto de sus seres queridos, reprimiendo cosas como su creatividad, su necesidad de divertirse, su curiosidad, su deseo de aprender, viajar y alcanzar la trascendencia? Yo creo que no. Quizás los animales podrían sentirse plenos con el alimento y quizás ni siquiera ellos, porque a veces necesitan una caricia. Pero ciertamente los seres humanos definitivamente no nos sentimos plenos únicamente con comida o seguridad. ¿Por qué? Porque fuimos creados para trascender. Por eso nuestro ser interno nos grita que siempre hay algo más y que esta vida no es el final. Por eso San Agustín escribía una frase que puse en mi tumba, allá arriba, junto a los dichos de esta parroquia. Víctor, por favor, pon la frase. Mira, dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón siempre estará inquieto hasta que repose en ti. Seguramente que un servidor como ustedes tenemos un corazón inquieto, nunca nos sentimos satisfechos, logramos algo y queremos más, y logramos algo y queremos más y más y más. ¿Y cuándo vamos a estar satisfechos? Hasta que nuestro corazón repose en Dios. Sin embargo, es lamentable que este anhelo de nuestro espíritu pueda ser reprimido o apagado por algunas situaciones. La primera, así le llamo yo, regresar al periodo nómada. Sí, aunque esto parezca increíble, la pobreza y las necesidades fundamentales han hecho que algunas personas no puedan tener un lugar donde establecerse y tengan que vivir como migrantes persiguiendo el alimento y la seguridad. Por ejemplo, ¿cómo pueden vivir en paz y establecidos quienes vieron cómo marcaban su casa los enemigos de su religión para tenerlos bien identificados y luego arrasar con sus bienes y matarlos? Por supuesto que si ustedes estuvieran en esta situación, también huirían. Al final de esta misa les pondré un video de cómo en algunos lugares han llegado y han marcado con una letra N las casas de algunas personas. Es una advertencia. ¿Qué significa? Nazareno, cristianos. Y en estos lugares donde están poniendo esta N, la gente, porque son mayoría no cristiana, llegan, queman la casa o matan a los que se encuentran en ese lugar. ¿Qué harían ustedes si de repente vieran que su casa está marcada así? Evidentemente que tendrían que ser nómadas para buscar la seguridad y el alimento y dejarían todo aquello que tenían porque es más importante su vida. Otro ejemplo también que podemos encontrar son nuestros hermanos de México o de otros países de nuestro continente que se han visto obligados a abandonar su casa y a buscar sueños como el sueño americano, que en muchos casos se convierte en pesadilla. Los migrantes que cruzan las fronteras, que se arriesgan cruzando desiertos, ¿ustedes creen que lo hacen por gusto? No, por necesidad. Están buscando el alimento y la seguridad que no encuentran en sus países, lamentablemente. En casos como los mencionados, el anhelo de nuestro espíritu de buscar algo más que los alimentos se ve apagado por injusticias o situaciones externas y provocados por diversas circunstancias sociales. Es lamentable, pero es más lamentable este segundo caso, cuando el anhelo profundo del espíritu se ve apagado y lamentablemente no por factores externos, sino por nosotros mismos. Porque cada persona prefiere y decide atarse a personas, situaciones o cosas que les impiden elevarse, como por ejemplo las relaciones destructivas, las dependencias, las adicciones.
Le pido a Víctor que en este momento también inserte algunas imágenes de los vuelos en globo cuando hacemos nuestra peregrinación a Turquía. ¿Por qué le pido que ponga estas imágenes? Porque voy a hacer una comparación. El ser humano es como esos globos que pueden elevarse a grandes alturas, pero para ello necesita de un fuego o calor que lo llene y también de despojarse de las pesas que le impiden levantar el vuelo. En el caso de nosotros, las pesas que nos impiden ascender son los pecados capitales: soberbia, ira, lujuria, avaricia, envidia, pereza y gula. Estas pesas no solo nos impiden elevarnos, sino que también obstaculizan las sanas relaciones con nuestro prójimo. O díganme ustedes, ¿qué persona soberbia, iracunda, lujuriosa, avara, envidiosa, perezosa o llevada por la embriaguez puede llegar a niveles espirituales altos? Más bien, se convierten en esclavos de sus vicios y siempre terminan mal. Cada uno de nosotros, por experiencia personal, podemos constatar que cuando nos dejamos llevar por estos vicios, en lugar de elevarnos como globos, caemos dramáticamente, echando a perder nuestra vida y la de otras personas. Quizás por nuestras limitaciones humanas no podamos quitar siempre el peso total de estos pecados que impiden elevarnos, pero hay una posible solución para elevarnos. ¿Cuál? Poner más fuego, más calor en el globo, para que sea más la fuerza que jale hacia arriba que la que jale hacia abajo. Dicho de otra manera, poner más atención en las cosas positivas que podemos hacer, multiplicar nuestros actos de misericordia, de tal forma que sean tantas las cosas positivas que hasta terminemos elevando las pesas con el globo. Todos, empezando por un servidor, tenemos tentaciones, limitaciones, inclinaciones hacia el mal, y la única forma de vencerlas es reconociendo humildemente que no podemos solos, que necesitamos de alguien que nos ayude, de un Salvador. ¿Y cómo se dice Salvador en hebreo? Yeshua, Jesús. Él es el único que nos puede ayudar a elevar nuestro globo. Necesitamos que Él nos ayude a inflarlo con los valores del Evangelio, la fuerza de los sacramentos y el poder de la oración. Pero para esto tenemos que buscar más allá del alimento corporal. No ser como los nómadas que van solo detrás del alimento, sino ser como quienes se asentaron ya seguros de tener un alimento y comenzaron a buscar cosas mayores. Nosotros estamos seguros de que Cristo es nuestro alimento y nos enseña y ayuda a buscar cosas mayores. Por eso, Jesús a los que lo buscaban solo porque había multiplicado los panes y les había dado de comer, les dice: no busquen solo un alimento que perece. ¿Por qué? Porque perecerán. Busquen lo que no perece para que no perezcan. No dejen de alimentarse de la tierra y bendigan sus alimentos, pero también aliméntense de Dios, porque Él es el único que nos puede levantar cuando todo parece perdido, cuando ese ser querido nos ha fallado o ha partido, cuando la enfermedad parece derribarnos. Es curioso, hay muchas personas que no solamente comen 3 veces al día, sino se la pasan comiendo todo el día. Y no digo nadie, pero algunos de ustedes quizás podrían recibir esta indirecta: desayuno, comida, cena y entre comidas. Y cuánta preocupación espiritual hay para alimentar el espíritu. Y lamentablemente, ¿qué pasa con el cuerpo de esos comelones? Se convierte en nada. Y como su espíritu nunca creció, desaparece. Por eso Cristo nos dice claramente: aliméntense de Dios. Y precisamente por eso nos reunimos cada domingo para alimentarnos de Él, de su palabra y de su cuerpo en la Sagrada Comunión. Y concluyo con el mismo tema con el que inicié.
En la lectura del Evangelio escuchamos que mucha gente seguía a Jesús, pero no por lo que Él era, sino porque solo tenían interés en recibir pan. Preguntémonos, ¿por qué seguimos a quienes seguimos? No sea, por ejemplo, que el esposo solo siga a la esposa porque le da de comer y le tiene la casa limpia y le plancha la ropa. O que los hijos solo sigan a los papás porque les dan dinero. O que los disqueamigos solo sigan a sus amigos porque buscan bienes materiales o privilegios de ellos. O que los novios solo sigan a la pareja porque solo esperan sexo. No sigamos a las personas solo por interés en lo que nos pueden dar materialmente. Veámoslas por lo que son, con respeto, y no las convirtamos en objetos que pueden ser utilizados. En todo caso, sigámoslas porque por sus valores pueden ser también pan para nosotros, alimento espiritual para nuestra vida. Y por supuesto, si seguimos a Cristo, que sea porque nos invita a elevarnos a lo más alto. En la Sagrada Escritura hoy escuchamos en la primera lectura que Dios alimentó al pueblo con un pan para que pudieran llegar a la tierra prometida, un alimento material y corporal, pero además los alimentó con su palabra. Por eso cuando la gente comparaba el alimento que les dio Moisés con el alimento que da Cristo, hay una gran diferencia. Cristo dice, yo soy el alimento que da la vida eterna. Por eso vamos a subrayar esto en el momento de la comunión, con el canto, no busquen el alimento que perece. Y, por supuesto, cuando veamos a una persona que tiene hambre corporal, seamos solidarios con esa persona. Y si tiene alimento espiritual, ayudémosle a que se acerque a Dios y también tratémosle fraternalmente. Nos unimos en este momento a todos los países, familias y situaciones que están pasando por problemas, pero nos unimos con fe. Por eso renovamos nuestra fe y yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Por qué volví a repetir? Porque tenemos que recordar que Él es nuestra fuente de alimento. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen que Él es el alimento de nuestra vida espiritual? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Y ahora, invoquemos, hermanas, hermanos, a Dios Padre. Pidámosle que escuche nuestras oraciones y roguémosle con fe para que venga en auxilio de nuestras necesidades, diciendo, Padre, escúchanos. Padre, Padre, escúchanos.